Hola. El principio de incertidumbre o de indeterminación es uno de los principios más enigmáticos y complejos de la física moderna. Y también es uno de los principios más importantes, así que yo creo que todo el mundo deberíamos tener una visión básica de este principio, especialmente vosotros que sois estudiantes de física. Así que en este vídeo vamos a tratar de presentar de forma muy sistemática, como siempre intentamos hacer, cuáles son los aspectos esenciales de este principio de incertidumbre, de manera que esa información la podéis luego trasladar con facilidad o bien a vuestros exámenes, a vuestros ejercicios, que también se puede hacer algún ejercicio con este concepto, ¿verdad? Y sí, al final sí que me gustaría filosofar un poco, pero mejor primero vamos a ir a lo importante, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que hay que contar es una mini introducción, y es que, bueno, pues este principio tan importante fue enunciado por uno de los padres de la mecánica cuántica, el físico alemán Werner Heisenberg, en el año 1927, y le dieron el premio Nobel por esta contribución y otras de la mecánica cuántica en el año 1932. Y bueno, aunque se enuncia así como una especie de principio, cuidado, no es ninguna conjetura que luego puede ser cierta o no. Hoy por hoy se considera este principio como una consecuencia directa de los postulados de la mecánica cuántica, o sea que sí, este principio es una cosa que es real, lo tenemos aquí en este mundo, este principio. Y vamos al enunciado y a presentar la fórmula, que es sencilla, pero tiene sus detalles a considerar. Bueno, pues el enunciado de este principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no podemos determinar simultáneamente con absoluta precisión la posición y el momento lineal de una partícula. O sea, no se puede determinar con absoluta precisión. Bueno, pues vamos a decir lo mismo de otra manera. Inevitablemente, el error que se comete en la determinación de la posición y el error que se comete en la determinación del momento lineal de esa partícula, simultáneamente, debe verificar esta desigualdad que tenemos aquí, en la que este incremento de x representa el error que cometemos en determinar la posición, incremento de p es el error que se comete en la determinación del momento lineal. Bueno, pues el producto de esos dos errores no puede ser todo lo pequeño que queramos, sino que el producto de esos dos numeritos, por muy pequeño que sea, siempre tiene que ser mayor que un número que es nada más y nada menos que la constante de Planck, un número muy pequeño, que 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Seguro que tenéis ese dato por ahí. Bueno, pues vamos a explicar con un poquito de detalle esta fórmula, porque llama la atención que aparezcan aquí unos incrementos. Esas deltas mayúsculas son incrementos. ¿Por qué son incrementos? Pues porque si se trata de determinar el error que cometemos a la hora de medir algo, lo típico es hacer una resta, restar cuál es el valor que hemos obtenido y restarle el valor el valor real que tiene esa cosa que estamos midiendo. Si hemos medido 9 y el valor real es 7, pues el error sería la resta 2, y por eso se representa mediante un incremento. Y otro tanto, pues por ejemplo, para el momento lineal. Bueno, pues esos dos errores deben verificar esto. También, eso de momento lineal nos suena quizá menos fácil de ver que la posición. Bueno, pues sí, es muy fácil, porque el momento lineal, como sabéis, es el producto de la masa por la velocidad. Y si determinamos momentos lineales de partículas, la masa de esa partícula es una cosa conocida y constante, de manera que en realidad esto es como si fuera un error en determinar la velocidad de las partículas, ¿vale? Bueno, pues estos dos errores no pueden ser arbitrariamente pequeños, sino que inevitablemente siempre deben, su producto, verificar esta desigualdad. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues cuando medimos los errores, pues realmente no los medimos los errores de una única medición. En ciencia ya sabéis que se hacen muchas medidas, de manera que la determinación del error es una cuestión estadística en la que uno puede calcular cuál es el error promedio o la desviación estándar. Bueno, pues dependiendo si aquí hacemos errores promedios o desviaciones o simplemente la resta de valores, es posible que aquí a la derecha aparezca una constante distinta. Puede ser h partido por 2pi, h partido por 4pi. Lo digo porque si esto lo consultáis en otros libros, en otros vídeos, quizás aquí la constante que aparece a la derecha es distinta, y es debido a que la forma de cuantificar el error es distinta. Eso es lo menos importante de todo. Lo importante es que de una forma u otra el error en la posición y el error en la velocidad multiplicados tienen que ser mayores sí o sí que una cierta constante relacionada con la constante de Planck, ¿vale? Bueno, pues esta es la explicación de la fórmula, y aquí tenemos que entrar un poco más en detalle qué significa esta fórmula. Bueno, pues significa que esos dos errores, como estamos diciendo, siempre al multiplicarlos me tiene que dar mayor que una constante. De manera que, por ejemplo, sí que podríamos llegar a determinar con una grandísima precisión la posición de una partícula. Vale, pues sí, hemos hecho un grandísimo experimento que la determina con una precisión extraordinaria. Bueno, pues inevitablemente, si la determino muy bien la posición, el error que cometemos en la determinación de la velocidad o del momento lineal va a ser inevitablemente grande. Porque siempre, al multiplicar los dos errores, me tiene que dar mayor que la constante de Planck. Y al revés, si montamos un experimento en el que conseguimos determinar la velocidad, el momento lineal de una partícula con una precisión extraordinaria, pues inevitablemente, de forma inevitable, insisto, en la partícula quedará muy indeterminada en qué posición se encuentra.
Y por eso esto es enigmático, me dicen, bueno, ¿y esto por qué? Igual es que si hago muy bien el experimento, pues consigo determinar bien las dos cosas, porque estamos encontrándonos esta limitación tan fundamental. Pues sí, es fundamental, y es aquí donde entra en juego de qué manera se justifica esta desigualdad. Lo que voy a hacer ahora es una representación que está en muchos libros y que es muy común, no es la más rigurosa, también os lo adelanto, sí, pero sí que permite entender algo muy importante, y es que estamos hablando de medir cosas en sistemas microscópicos, sistemas de partículas, de física cuántica, de física de muy pequeña escala. Y en esa pequeña escala, cuando medimos las cosas, inevitablemente las vamos a alterar. Vamos a ver de qué manera. Vamos a poner un ejemplito en el que, por ejemplo, queremos queremos ser bonitos y queremos medir muy bien la posición y la velocidad de, por ejemplo, un electrón. Y lo tenemos aquí el electrón. Y, por ejemplo, queremos ver dónde está. ¿Y qué significa ver? Pues para medir la posición, pues tenemos que ver dónde está, y para eso tenemos que iluminar sí o sí ese electrón. Y vamos a iluminarlo, pues, por ejemplo, con un fotón que tenga estas características. Y este fotón, cuando golpea al electrón, pues saldrá rebotado, y aquí estará pues mi ojo, pues que determinándolo, bueno, mi ojo o el aparato detector que tengamos, ¿verdad? Y aquí conseguimos ver exactamente ese fotón reflejado. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Aquí lo que va a ocurrir va a ser que este fotón, cuando golpea al electrón, pues inevitablemente ese fotón pues le da un empujón. Es como, claro, pensamos que un fotón es muy poco, pero para una partícula como un electrón es como si recibiera un auténtico pedrusco que le impacta y que le va a hacer que se mueva. De manera que este electrón va a recibir un empujón debido al impacto de ese fotón. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que sí que la velocidad de este electrón va a ser alterada. O sea, ya vemos ahí que hay un problema con la determinación de la velocidad, porque inevitablemente al medir esa posición estoy alterando la velocidad. Pero es que además me estoy encontrando con que al iluminar este electrón con un fotón que tiene una longitud de onda grande, vamos a marcarla aquí, esta longitud de onda, esta es la longitud de onda del fotón, es una longitud de onda grande. Pues ya sabéis que los fotones de longitud de onda grande no permiten localizar con mucha precisión dónde está, porque claro, con esta escala lo único que puedo llegar a saber es dónde está más o menos dentro de esta escala, no puedo tener más precisión. O lo que es lo mismo, aquí me estoy encontrando con que voy a tener una gran imprecisión en la determinación de la posición, porque el fotón que le estoy lanzando es un fotón de longitud de onda grande, y a cambio pues estoy teniendo un error en el momento lineal pequeño, porque realmente le estoy pegando un empujón pequeño. Bueno, pues vamos a intentar mejorar esto. Para determinar con mejor precisión dónde está el electrón, pues voy a hacer lo mismo, pero ahora en vez de iluminarlo con longitud de onda grande, voy a iluminarlo con longitud de onda pequeña, pues para que así la escala con la que determino la posición, pues me dé una medida pues mucho más ajustada, ¿no? Y entonces ilumino, por ejemplo, con un fotón que sea ultravioleta o con un rayos X o algo así, y sí que consigo determinar con mucha precisión. Esto rebota, y aquí está mi ojo detectándolo, el detector o el que sea, y determinamos la posición. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí sí que he determinado la posición con muchísima precisión. O sea, aquí sí que la longitud de onda es una longitud de onda pequeña, y esta longitud de onda pequeña hace que el error que cometamos en la posición va a ser un error realmente muy pequeño. Hemos hecho un experimento que determina el error dentro de un rango muy pequeño. Pero ya veis lo que pasa. Esto hemos dicho que era un fotón de rayos X, rayos gamma, un fotón muy energético. Es decir, aquí el pedruscazo que está recibiendo ese electrón es un golpe, una transmisión de momento mucho mayor. Y esto le va a dar una velocidad, va a alterar su velocidad muchísimo. Es decir, que en este caso sí que va a tener un error en la determinación del momento lineal mucho mayor. Y ya veis el juego. No podemos hacer que esas dos cosas sean pequeñas. Si determino con mucha precisión el momento lineal porque le estoy dando un golpetazo pequeño al electrón, entonces inevitablemente el error que tengo en la posición va a ser grande. Y si quiero determinar con mucha precisión la posición en la que se encuentra, iluminándolo con un fotón de longitud de onda pequeña, pues sí, longitud de onda pequeña, pero eso es mucha energía, le voy a dar un golpetazo muy grande. Entonces me equivocaré muchísimo en la determinación del momento lineal. Y no podemos salir de este círculo. Entonces quiero insistir en que esto no es un problema del aparato de medida, no es un problema de que los ingenieros no hayan fabricado todavía un aparato suficientemente bueno como para medir muy bien estas dos cantidades, sino que este problema viene de dos situaciones. Primero, el hecho mismo de medir inevitablemente significa extraer información de algo. Y para extraer la información de algo, eso nunca es indoloro. Siempre vamos a sacar información de algo alterando aquello que estamos midiendo. Eso es inevitable. Pero es que hay algo más. Y es que la propia naturaleza de aquello que estamos midiendo, pues es que es una naturaleza difusa. Porque aquí hemos pintado un electrón muy redondo, por así decirlo, muy particulita, como si fuera una canica o una bola de billar.
pero creo que a estas alturas ya deberíamos saber que las partículas no siempre se comportan como partículas, sino que también podemos tener una visión de las partículas como si fueran ondas de de Broglie. Así que, ¿qué demonios estoy midiendo aquí? ¿Estoy midiendo el electrón o estoy midiendo una función de onda que se extiende del electrón? Y claro, ¿dónde está un electrón cuando un electrón lo interpreto yo como una función de onda extendida en el espacio? Pues sí, es que la propia naturaleza de los sistemas cuánticos, de los sistemas de muy pequeña escala, es una naturaleza difusa. A veces como una mezcla de estados o como ondas de materia en vez de partículas, y eso hace que sea imposible determinar simultáneamente posición y velocidad, ¿vale? Esta sería la justificación de por qué nos encontramos con esta limitación. No tiene nada que ver ni con los límites de la tecnología, ni tiene nada que ver con que los humanos no sepamos hacer mejor las cosas. La naturaleza con la que nos enfrentamos en este universo tiene esta propiedad un poco escurridiza, ¿verdad? Bueno, pues sí, este principio de indeterminación o de incertidumbre tiene unas consecuencias, tiene muchísimas consecuencias. Voy a subrayar un par de ellas que a mí me parecen interesantes, ¿no? La primera, pues que esa visión que tenemos de las partículas moviéndose a veces, por ejemplo, en un átomo como órbitas de electrones, que nos gusta mucho ver así los átomos con sus órbitas de electrones alrededor, pues ya sabéis que esa visión no es la buena, porque actualmente sabemos que la descripción de los electrones en un átomo hay que hacerla mediante orbitales atómicos. Yo lo que he intentado dibujar aquí. Los orbitales atómicos es el recurso que se emplea porque una órbita estaría contraviniendo el principio de indeterminación. Una órbita me dice dónde está la partícula en cada momento, como si fuera la órbita de un satélite artificial. Eso no puede ser. En su lugar, pues tenemos que hacer una descripción difusa en la que los electrones ocupan nubes de probabilidad, los famosos orbitales, en los que, bueno, si os acordáis, significa que dentro de esta especie de cápsulas hay un 90% de probabilidad de encontrar el electrón. Y hay un 10% de encontrarlo fuera. Por eso he puesto por aquí algún puntito por fuera, porque realmente lo que hace es dibujarme cuál es la zona del espacio en la que se puede encontrar con cierta probabilidad el electrón. Y nos tenemos que habituar a esta descripción probabilística, difusa, si queréis, de la realidad. Esta sería una primera consecuencia que la nombro porque seguro que la conocéis de química o de fundamentos de la teoría atómica. Y luego hay otra consecuencia actual, moderna, y es que, por ejemplo, sabéis que los microchips con los cuales funciona el teléfono móvil o con los que funciona un ordenador, pues se están consiguiendo miniaturizarlos hasta tal punto en el que, bueno, pues hasta tal punto en el que los electrones que van guiados por esos canales del microchip, pues a veces están tan localizados en sus canales que, bueno, pues es que empezamos a encontrar con una limitación de que están demasiado localizados. De manera que el diseño de los microchips se está encontrando con que el principio de incertidumbre no les permite hacerlos tan pequeños como a veces la tecnología podría hacerlos, ¿verdad? O sea que eso, yo creo que nos vamos a encontrar con que el principio de incertidumbre va a limitar el diseño de los microprocesadores porque la escala microscópica al final llega a un conflicto con el principio de indeterminación. Y bueno, pues esto tiene más consecuencias. En algún vídeo de este canal hemos hablado de la energía del punto cero, por ejemplo, que las cosas nunca pueden estar quietas. Si una cosa estuviera quieta, pues tendría determinación absoluta en la posición. No puede ser. O por ejemplo, quizá os suena la radiación de los agujeros negros de Stephen Hawking, porque la encontró él. Bueno, pues se basa también en el principio de incertidumbre. Pero aquí os quiero proponer una reflexión que me parece muy interesante respecto a una de las consecuencias poco conocidas, pero me parece, ya digo, muy interesante del principio de incertidumbre. Y es que pensemos que el universo que nos gusta pensar, ¿no? Un universo en el que las cosas, las partículas están situadas y podemos conocer su posición, su velocidad. Pero claro, las leyes de la física sabemos que funcionan muy bien y las leyes de la física, las que sean, que quizá muchas no las conocemos, pues nos podrían predecir dónde se encuentran esas partículas, sabiendo dónde están y cómo se mueven, pues podríamos predecir dónde se encontrarán en cualquier otro instante. Y cuando digo predecir, pues es que no es unas partículas, cualesquiera partículas. O sea que realmente si pudiéramos conocer posiciones y velocidades de las partículas, aplicando las leyes de la física, significaría que esas posiciones y velocidades futuras estarían predeterminadas. Las leyes de la física nos dirían cómo estarían todas esas partículas en un instante más tarde. Y cuando digo todas, decimos todas. Las partículas de nuestro cuerpo, también las de nuestro cerebro, las que guían nuestra conducta, estarían condicionadas por las leyes de la física. Y esto es muy fuerte, porque significa que las decisiones que pensamos que tomamos de forma libre y consciente estarían determinadas por las leyes de la física. Lo que voy a hacer yo en cada momento, el libre albedrío, que tanto nos gusta presumir de él, pues resulta que igual es una ficción, porque realmente estamos obedeciendo a las leyes de la física y nos dicen lo que va a ocurrir. Y si lo que va a ocurrir está ya determinado por las leyes de la física, es como si estuviera todo ya predestinado. O sea que lo que va a ocurrir, es decir, si vamos a probar la física, o si va a caer un meteorito, o si yo voy a lanzaros el rotulador, está ya determinado actualmente con la situación actual. Entonces, ¿hasta qué punto somos libres de decidir? Bueno, pues ahora no lanzo el rotulador. Pero claro, esa decisión que acabo de tomar creo que es libre, pero no. Ha sido una consecuencia de las leyes de la física que han determinado que las partículas se muevan en esa dirección para que yo tome esa decisión. O sea que estamos ahí con una especie de decepción porque resulta que lo que va a ocurrir está ya determinado.
Bueno, pues sí, no os preocupéis, esto está solucionado porque resulta que el principio de indeterminación dice que eso no puede ser, porque para poder poner en marcha esa máquina de predecir necesitamos conocer posiciones y velocidades. Y dice el principio de incertidumbre que no, nunca podremos conocer el estado actual de un sistema con suficiente precisión como para poder predecir lo que va a ocurrir. Y eso, pues bueno, pues nos salva un poco la vida, porque a mí no me gustaría pensar que todo lo que va a ocurrir está ya marcado y que es inevitable, ¿no? Lo que sí es cierto es que el principio de incertidumbre sí que es cierto que pone una limitación en nuestro afán de determinismo, de conocer las cosas, ¿no? Los que nos dedicamos a la ciencia siempre nos ha gustado pensar que nos dedicamos a esto porque queremos saber lo que ocurre. Bueno, pues sí, lo sabremos, pero con unas limitaciones, y estas limitaciones son inherentes a la mecánica cuántica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, sobre todo para conocer cuáles son los fundamentos del principio de incertidumbre, y si además nos ha servido pues para pensar un poco y ver la trascendencia y lo sorprendente que es el mundo en el que nos encontramos, pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.